Hoy en La Cebolla presentamos títulos de negocios que cambian de español a inglés, menús en dos idiomas, incluso solo en un idioma extranjero, imposición de anglicismos y otras formas de lenguaje. Característica principal de lo que es la gentrificación, desplazar a ciertas comunidades locales para implementar comercios. Ya sea tanto de manera geográfica y de vivienda, pero también de manera simbólica y abstracta. Gentrificación incluso en las formas de arte, gentrificación en el desplazamiento de lenguas, Han pasado de protestas y de comentarios en redes sociales y sutiles a respuestas más violentas y de acción directa, como pueden ser unas marchas. La gentrificación es un fenómeno social en el que las ciudades, grupos urbanos, se ven invadidos, asediados por grupos de poder económico, ya sean nacionales o extranjeros. Es un proceso en el cual un grupo de personas se ven confrontados ante una avenida de cambios importantes a su ritmo de vida. este tipo de fenómenos son más fáciles de ver en las ciudades por su propia naturaleza. Hay autores que, por ejemplo, a la ciudad la definen como un conjunto de áreas naturales. Estas áreas naturales las podemos entender como estos barrios, como estas zonas excluidas de la urbanización y que por su propia naturaleza, al no tener una concepción clara, una planeación clara y que únicamente son lugares donde las personas pueden llegar a establecerse. También son personas o comunidades más vulnerables en donde la apropiación de los espacios por ya sea empresarios, por zonas industriales, pueden llegar a afectarles con mayor violencia, inclusive llegar a desplazarlos, que es la característica principal de lo que es la gentrificación, desplazar a ciertas comunidades locales para implementar comercios, para implementar industrias, para implementar la llegada de capitales externos y sustituir a lo que se estaba llevando a cabo, que es muchas veces lo nativo. A su vez, la gentrificación puede causar estos procesos de pérdida de identidad. Igual dentro del rubro académico hay la concepción de los no lugares, y la gentrificación es uno de los productores de los mismos. Los no lugares es cuando un individuo se ve ajeno al espacio, se siente desorientado, fuera del mismo, al no pertenecer al mismo y se ve un espacio de paso en el que solo se puede pasar pero no vivir ni habitar. La gentrificación promueve este tipo de espacios, ya que al ser desplazados los habitantes nativos de una zona por nuevos poderes y individuos, se ven afectados y se sienten relegados a las periferias, ya sea tanto de manera geográfica y de vivienda, pero también de manera simbólica y abstracta, en el que a pesar de que aún habitan el lugar, ya no se sienten parte ni recibidos en el mismo. También es interesante entender a la ciudad como este organismo vivo que se va cambiando con el paso del tiempo, con el paso de las prácticas sociales, y es interesante entender que con este crecimiento, con esta expansión, con este relegar a ciertas comunidades hacia las periferias, se puede entender que entonces hay comunidades que no eligen dónde vivir, sino dónde pueden vivir. En primera, por condiciones de segregación, por condiciones en donde la ciudad la podemos entender incluso como un medio natural. Las partes más céntricas son para los más aptos, haciendo como una comparación con el mundo salvaje, el mundo natural que está allá afuera. La parte céntrica la habitan en su mayoría las partes más fuertes, los que tienen mayores capitales económicos, sociales, y conforme van creciendo, van segregando, van apartando a todos los demás que no pueden o no tienen las mismas condiciones, y es como se van formando las periferias. Pero aparte de esto, la gentrificación es este fenómeno que, a pesar de que ya hay una zona designada para ciertos colectivos, para ciertas personas que no tienen los mismos capitales, la gentrificación es este fenómeno que aún así sigue atacando a todos estos colectivos que están segregados, que están en las periferias, que a pesar de que ya no tienen un espacio muchas veces propio, que ya no tienen espacios identitarios, la gentrificación es este fenómeno que poco a poco sigue atacando
de manera violenta en muchas partes de la ciudad y que no pareciera tener inclusive un principio o un final. La contraparte de gentrificación son los procesos de resistencia. Si hay un fenómeno que se deriva inherentemente a la gentrificación, serían los grupos de resistencia y sus procesos, ¿no? Estos individuos, grupos o colectivos que a través de diferentes mecanismos, ya sea la protesta, a varios comunales, centros comunales, se dedican a promover ideas, imágenes, propuestas y reclamos ante las autoridades en esos procesos de gentrificación en los que sean afectados, ¿no? Se puede observar en las últimas marchas recientemente que se han dado en todo el país, pero principalmente en las zonas altamente concurridas para gentrificación, como pueden ser la Ciudad de México, varios originarios en las diversas ciudades y ciudades altamente turísticas, donde la gentrificación ya es un claro problema fijo y donde estos actos de resistencia han pasado de protestas y de comentarios en redes sociales y sutiles a respuestas más violentas y de acción directa, como pueden ser unas marchas. Podemos entender incluso estos mecanismos de resistencia desde los más puntuales, como mencionabas, de marchas, manifestaciones, hasta inclusive los más sutiles, las formas de comunicarse entre las personas, conservar ciertos modos de hablar, conservar ciertas prácticas. Es muy común el no consumir en supermercados, sino consumir en mercados locales, desde prácticas más cotidianas. Si se pueden interpretar estos como procesos de resistencia. También entender que la resistencia por sí sola genera lo que es el conflicto, que es esta contraposición de subjetividades. A pesar de que la gentrificación es un proceso que ataca a los procesos identitarios, que ataca a los espacios comunitarios, se debe entender también que es una contraparte natural de la sociedad, el velar por la parte económica, aunque ésta pueda intervenir o afectar la parte social, que es lo que hoy en día se ve, la intervención de empresarios, la intervención de industrias. Si bien el verlas como enemigos es normal, es común y genera o exacerba más el conflicto entre las contrapartes, entenderlas únicamente como subjetividades que se contraponen en sus orígenes, en las metas que buscan, es aquello que también surge con el conflicto, pero también velar por estas formas de resistencias más cotidianas que muchas veces se minimizan, se inclusive ridiculizan en algunas ocasiones, pero que también dan cuenta de todo aquello que las comunidades velan, todo aquello que las comunidades consideran propio, importante, y que es algo que, o de los poco que llega a quedar de esos procesos de gentrificación, la parte social. Muchas veces la parte territorial, física, espacial se ve perdida, se ve delimitada. Lo que le queda a los colectivos es esta sociabilidad, es esta relaciones de reciprocidad, que es lo que muchas veces se interpreta como la comunidad, que es lo que le hace frente precisamente a estos procesos de gentrificación y que en muchas partes ya se ve perdido totalmente. Por eso ya hay barrios que se encuentran sometidos totalmente por la parte empresarial, por la parte económica, casas abandonadas, y el hecho de que haya movimientos que resistan a este proceso social, hay que reconocerlos desde su parte más compleja hasta su parte más básica y más mínima, que muchas veces no se llega a tomar en cuenta o a considerar. En el proceso de gentrificación, normalmente la parte espacial física es la primera en perderse, la primera en ser desplazada y consumida por esos procesos, ¿no? Pero la parte de los imaginarios, las construcciones de la mente, son lo último en irse y lo que siempre perdura y se queda permeado. Desde la academia, en la antropología simbólica, se suele expresar de que existen espacios físicos, los que entendemos, vivimos y sentimos, y los imaginarios, los que construimos en nuestra mente, los que son construidos a base de recuerdos, memorias y vivencias que pueden quedar marcadas más allá del espacio, ¿no? Entonces, aunque la gentrificación promueve el desplazamiento de las personas, los individuos, la memoria se queda impregnada. Aunque la persona ya no pueda habitar en un mismo espacio ni convivir en el mismo, su memoria queda impregnada, tanto para ellos como para el espacio propio, ya que también podemos entender los espacios como entes vivientes, entes orgánicos que
coexisten en armonía con los individuos y los colectivos, y por lo mismo son nutridos del mismo. Entonces, cuando sus fuentes de nutrientes principales ya no están, buscan nuevas formas de nutrirse, de mantenerse vivos. Entender la gentrificación no solamente inclusive por esta parte de los espacios físicos, gentrificación incluso en las formas de arte, gentrificación en el desplazamiento de lenguas, en palabras inclusive muy cotidianas, el ridiculizar ciertas fonéticas, el decir ciertas palabras que a lo mejor diríamos eso está mal pronunciado, lo podríamos entender incluso como esta gentrificación, corregir el modo de hablar, que entendimos que el hablar es social, es una construcción social, es algo que se va construyendo con las colectividades y que no necesariamente tendríamos que decir esa persona está hablando bien o está hablando mal. Y entonces la gentrificación permea inclusive en cosas muy cotidianas que sin querer, sin darnos cuenta, las reproducimos y muchas veces no reflexionamos. Vemos la gentrificación en el derrumbe de edificios, en la construcción de supermercados, de plazas, pero tampoco vemos esa gentrificación que ataca en las partes más sutiles. Las reproducimos, pero no nos damos cuenta que sigue formando parte de este fenómeno que desplaza a lo nativo, o al original o lo originario, y va trayendo lo que es la intervención como externa, desplazando obviamente lo que ya se encontraba ahí. Claro, sin duda uno de los dispositivos más importantes para gentrificación en sus procesos es el capital cultural y social de los individuos que lo poseen. Desde pequeños cambios como títulos de negocios que cambian de español a inglés, menús en 2 idiomas, incluso solo en un idioma extranjero, imposición de anglicismos y otras formas de lenguaje, y a su vez ridiculización de acentos de los habitantes de la zona, son estos pequeños pasos que suele haber al principio y que suelen ser ignorados, muchas veces ridiculizados como alguien alza la voz en contra de ellos, ¿no? Se les suele ver como tonterías pequeñas que no son de importancia, ¿no? Pero ya en el panorama global son estas pequeñas cosas que a poco van entrando en la mente de los individuos que van propiciando esta apertura, esta aceptación, ¿no? Sí, decir que la gentrificación muchas veces viene de la mano con esta idea de la modernización, ¿no? El que todo lo que ya existía, lo tradicional es como anticuado, hay que cambiarlo, modernizarse, y la modernización se suele entender como, o bueno, se suele percibir como todo lo que está afuera y que tiene que llegar a nosotros. Esto se ve de manera muy histórica desde el proceso de Porfirio Díaz, la modernización del país. Esos serían los primeros pasos de la gentrificación, incluso porque todas aquellas modificaciones modernizantes no era para beneficio de todo el mundo, de todo el pueblo, sino que era para beneficio de únicamente los que podían acceder a esos cambios, a los que tenían esos capitales sociales, económicos, a ese estatus. Y muchas veces viene con esta parte de modernización, pero que es como si fuera una especie de trampa. Esa modernización realmente no va a ser para todos. Esa modernización trae el cambio muy radical de lo tradicional, implica muchas veces la pérdida de todos estos procesos identitarios y que se vaya relegando todo lo que conlleva la cultura, lo social, el lenguaje, etc. No se vayan, Arad y Fer nos traen una entrevista en el siguiente bloque. Está en Radio Cantera, el Centro para las Artes de Tiempo.